la era o la efectividad. Los videos y se me enchina la piel. Vea, oiga, calle. Creo que es de lo mejor. Hay gente que me dice, ¿para qué te dedicas a esto? ¿Qué tal, amigos de La Barba Deportiva? Miren nada más con quién nos encontramos. En el fútbol existe Pelé, Maradona. En el básquetbol, Michael Jordan. En el béisbol, Baby Ruth. Y hoy me atreveré a decir, y me hago responsable de lo que voy a decir totalmente, con el máximo referente deportivo en la comarca lagunera en toda su historia. El señor no necesita presentación, usted ya lo está viendo. Bienvenido, señor Juan Gómez Junco. Gracias, Yair, muy amable, te agradezco la presentación. Es mucho, pero bueno, agradezco tu concepto. Ok, gracias por aceptar la invitación. Yo sé que es difícil de encontrarlo. Estamos en su oficina, en el Hotel Calvete. Esta es mi oficina, sí. Y le agradezco bastante que haya aceptado la charla. Con agrado. Empezamos ahora sí que con un concepto para romper el hielo y usted me ayuda a estructurarlo. Primero le dije que me hablara de tú y no quiere. Bueno. Se siente chiviado. Es que para mí, imagínese, para mí estar hablando con usted. No, está bien, soy un ser humano igual que tú. Me levanto, me acuesto, tengo almohada, tomo agua, trabajamos, pago impuestos, en fin. Soy un ser humano muy normal. Okay. Bueno, sí me considero normal. Ok, le agradezco, señor Gómez Junco. Dale. Empezamos con un concepto y usted me ayuda a estructurarlo y a terminarlo y a corregirme sobre todo. Bien. Uno no es de donde nace, sino de donde decide vivir, trabajar, encontrar amigos, pasar su tiempo, invertir, demás cosas. Pagar impuestos. Pagar impuestos. ¿Es cierto este concepto? Sí, claro. Qué bueno que lo estás introduciendo en la conversación. Sí. Yo nací en Monterrey, pero yo no decidí vivir allí, o yo no decidí nacer ahí. Con el tiempo decidí vivir aquí, en Torreón, en La Laguna. Perfecto. Trasladémonos un poquito, vámonos un poquito atrás. Vámonos al año del 76. 76. Del 76. ¿Por qué el 76? A ver, ubícame. Porque, si bien, corríjame por favor, si bien no hice mi tarea, pero por favor corríjame. Usted llega aquí como gerente de una empresa de yeso, sí, en la zona industrial. Así es. De Gómez Palacio. Así es. Llega aquí como gerente. Y esa empresa me hospeda aquí en este hotel. Durante 3 meses. Pues más o menos, sí, 3 meses, sí. Durante 3 meses. Y pasa hasta el año 88 y dígame a usted qué se le viene a la memoria cuando le menciono el nombre de Raúl Zugasti Reyes. Él más que mi padrino, y qué bueno que me permites de nueva cuenta agradecerle su virtud. Yo a él lo conocí aquí en este lugar, en este restaurante, como comensal, como cafetero. Y a la vuelta de vernos un día y a la siguiente semana y otra vez, o sea, nos frecuentábamos. Creo que él tomó la iniciativa, pues ven, ¿quién eres? Siéntate. Él se hacía acompañar normalmente de otra persona. Entonces nos conocimos. Al conocernos, él se dio cuenta que a mí me agradaba el deporte y tenía conocimientos. Él era el jefe de la sección deportiva de La Opinión y me invitó a escribir. Y le tomé la palabra y a partir de ahí empecé, sin ningún estudio en comunicación ni nada. ¿Le gusta a usted mucho esta frase de Facundo Cabral que dice que todo en la vida iba muy bien hasta que decidí meterme a la escuela? Sí, la comparto, y eso que yo fui maestro hasta de maestría. Ajá. Pero sí, a través del tiempo me doy cuenta de que la escuela a veces nos deforma. Ok. A veces. Bueno, ahorita que tocábamos el tema del señor Zugasti, ¿cree usted en las coincidencias, en este tema de que la barba deportiva para esto es conocer a las personas, a las personalidades que vemos en la tele, a los jugadores? ¿Por qué el nombre del programa así? ¿Por ¿De qué? La Barba Deportiva? Sí. ¿Por qué la barba? La barba se la adjudico a mi hermano. Él me puso La Barba Deportiva por la barba que tengo yo. Y yo, cuando estaba buscando el concepto del programa, él me ayudó
y se adoptó ¿Tu ese hermano nombre. mayor a ti o menor? Es menor, es mi hermano Iván Entonces no te González. puedes quitar la barba, entonces. Ya es un sello característico, Pues sí. ya no me puedo Es lo quitar que la veo. barba. Bueno, síguele. Tocaba el tema de las coincidencias. De esto se trata la barba deportiva, de conocer las historias que están detrás de las personalidades, detrás de las leyendas, como es su caso. ¿Usted cree en las coincidencias? Sí, sí. En ese empujoncito que a veces necesitamos. Un empujón que no sé de dónde viene o se lo podemos dedicar o adjudicar a Dios, a un ser superior. Pero sí, claro que sí creo, como por ejemplo, ya no sé cuál fue la coincidencia de conocernos tú y yo, ya no recuerdo si fue el enlace, fue Héctor Pimentel. Déjeme agradecerle, sí, Quiero qué bueno que suponer. lo toca, déjeme agradecerle al señor Héctor Pimentel, que fue el que me ayudó a contactarlo a usted aquí en su oficina y fue el primero que me acercó con usted. Muy bien. Perdón que lo haya Pero interrumpido. sí creo en esas coincidencias, y todos necesitamos de otros. No digo que de todos, pero sí de otros. El Club Santos para engrandecerse necesitó del grupo modelo. Okay. Y necesitó de una persona, el ingeniero Salvador Necochea, que se animó a meterle dinero al fútbol de primera división, pero inmediatamente se dio cuenta que su presupuesto era raquítico para competir contra los monstruos de equipos, me refiero, o de capitales. Y entonces se le acercó al grupo modelo, le coqueteó en sentido de que, oye, tú estás aquí con una planta, con una penetración de mercado maravillosa, pues métele al equipo. Y luego el grupo modelo no desdeñó la idea, le agradó, sin ser su giro. Después se fue dando cuenta que el fútbol era demasiado ramificado, demasiado complejo en cuanto a negocio, y entonces pues decide venderlo. Al mes y medio se arrepiente porque le fue mal con el comprador. Entonces son diferentes coincidencias muy, muy significativas que a la postre, bien manejadas, redundan en un bien. Perfecto. A la vez de la etapa periodística, también está la etapa educacional y de catedrático por más de 30 años en instituciones como el Tecnológico de Monterrey, la Ibero, Teclaguna, UANE, todo esto dando cátedra en el tema organizacional, administrativo, gerencial, sí, alguna ocasión en mercadotecnia. Alguna gente me ha dicho que si yo di clases de estadística, le dije, no, de eso no sé. Aplico la estadística como un elemento de sentido común, pero nada más, no de manera científica. Ok. Aquí... Algunas cosas se están haciendo científicas, por ejemplo, se están haciendo científicas sin serlo. Por ejemplo, que el 6 no sea campeón, eso ya a mí me asusta en el fútbol mexicano, me asusta. Le volvió a atinar, le volvió a atinar. Y créeme que no es atinar, es que es ver... Basarse. Sí, pero ver la presencia frecuente de los datos, en este caso de un solo dato. El número 6 no ha sido campeón. Y aquí ahora yo voy a agradecer a Raimundo Muñoz, quien fue el que descubrió la faltante, la variable que faltaba. Como el torneo corto número 18 o 20, o sea, ya avanzados los torneos cortos, me llegó a decir, y hasta fuera del aire, me dijo, oye Juan, ¿te has dado cuenta que el número 6 no ha sido campeón? Dije, a ver, espérame, déjame revisar. No lo tenía presente el dato. Okay. Y entonces, a partir de ahí ya agarramos ese hecho como una bandera, ¿sí? Como un estandarte. Un estandarte, decir, y yo ya la convertí, con cierta herejía de mi parte, ya lo convertí en, pues es un estandarte. El 6 no va a ser campeón. Héctor Pimentel, quien hemos mencionado hace rato, estadística y beisbolísticamente hablando, me argumenta con toda razón que algún día ese hecho se va a dar. Sí, Sí lo sea. Sí. Está abierto a las posibilidades. Las posibilidades existen, y siempre y cuando existan las posibilidades, el 6 puede ser campeón. Sí. Ya tocaba el tema del Santos, se me adelantó un poquito hacia mi siguiente pregunta. Discúlpame. Ahí sí, bebé. Explíqueme el concepto patrimonio emocional de la laguna. Muy bien. Mencionaste el 88, voy a partir de ahí, ¿sí? A través de ese tiempo, estamos en diciembre,
voy a decirlo, y estamos enfrente de la calle Juárez y han pasado 3 peregrinaciones enfrente de nosotros Así es. y seguirán pasando más y de aquí al día 12 de diciembre. Es una manifestación religiosa del pueblo Sí. que con motivo de la Virgen de Guadalupe, el pueblo, las organizaciones, empresas, sindicatos se juntan y se manifiestan. Como un pequeño ejemplo. El Club Santos, sin convocarnos, que acaso últimamente lo hicieron, pero creo que fue todo un fracaso, la reunión social no se convoca, fluye. De manera orgánica. No sé qué quiero decir por manera orgánica. Sí se organizan, pero desorganizadamente. Es decir, el primer desfile, que no fue el primer campeonato casualmente, porque el primer campeonato pues, fue en domingo y luego ya ha avanzado diciembre. A donde quiero llegar es, la gente se identifica, y es una de las pertenencias propias del fútbol, la gente se identifica con el triunfador. Y entonces aquí en La Laguna, al no haber tenido campeones, pues surge esa idea de pertenencia. O sea, el Santos le pertenece a la comunidad, a la afición, sí y no. El no creo que lo sabemos y el sí pues es que me identifico con el ganador, con el triunfador. Y eso poco a poco se transforma, te agradezco por cierto el tema y la pregunta, se transforma en un pequeño o gran patrimonio. Recuerdo hace un año, en una reunión con Club Santos, Dante me dijo, Juan, ¿por qué se te ocurrió esa frase? Dante Lizalde, ¿sí? Y entonces le digo, a ver, Dante, ¿provoca emoción el Santos? Sí, mucha. Bueno, entonces, ese capital emocional, y ya dije capital, hay que convertirlo en un patrimonio, como si fuera una casa heredada. La casa heredada es algo terreno, edificio, Un bien. Material. En cambio, es una esencia. Y es un bien emocional y espiritual, tan importante y tan fuerte como el material, que compartimos todos. Sí, al final de cuentas todos vivimos aquí y de alguna u otra manera nos contagiamos. Sí. Hasta cierto punto. Un buen compañero y amigo, Oscar Aguirre, y lo menciono, me dice, ahí andas, cuando pierde Santos o cuando le va mal en el torneo, ahí andas tú promulgando tu patrimonio emocional. Y él es de mucho fervor santista. Entonces, te agradezco, Yair, la pregunta. Y es una cosa que tenemos que saber establecer, que tenemos que conservar. Me gustaría saber si en el año 2070, por poner un número, seguiremos con peregrinaciones. Repito, lo menciono como algo visible a nuestros ojos. A ti y a mí nos consta haber visto ahorita 2 o 3 peregrinaciones, más las que falten de aquí al día 12. Entonces, el Santos es un patrimonio, es una peregrinación constante de la población, se acuda o no al estadio. El señor Juan Gómez Junco conoce como esencia, en su etapa educativa conoció el fútbol tapatío, Atlas y Guadalajara. En su etapa laboral lo conoció a Monterrey y a Tigres en Nuevo León. Y más adelante o posteriormente conoce al Santos Laguna aquí en Torreón. En esencia, usted que conoce la esencia de estos equipos, ¿qué similitudes tienen? ¿Qué diferencias tienen? ¿Cómo lo ve Juan Gómez Junco? Había grandes diferencias por el capital. Allá en Guadalajara el capital humano y fervoroso, en Monterrey no digamos, pero el de aquí, que es más reciente, del 88 para acá, lo establezco como un año a partir del cual hay primera división, pues ese es más fuerte, o se ha convertido en igual de fuerte que aquellos, porque, y por enésima ocasión lo tengo que decir, gracias al Grupo Modelo y hoy a Orlegui y a Alejandro Irregorri, el Santos se ha puesto en una esfera nacional trascendente. Logró posicionarlo. Pero mucho. Me refiero desde el año, por ejemplo, 96. Que fue el primer campeonato. Así es. Voy a contarte una anécdota.
aprovechando que hoy está el Mundial y que de alguna manera ha aparecido Mauro Camoranesi en la televisión, lo siguiente. Mauro Camoranesi llegó a La Laguna en el último torneo largo, en diciembre del 95. Estaba por iniciar la segunda vuelta de ese torneo largo. El entrenador del Santos era Patricio Hernández. Llegó Mauro Camoranesi junto con Gabriel Caballero. Termina el torneo. O sea, ya junio del 96. Santos es campeón en diciembre del 96. A la liga se le ocurrió, y muy buena ocurrencia por cierto, hacer un torneo formal previo al arranque del primer torneo corto en invierno 96 por zonas geográficas. Y en nuestra zona estaba Monterrey, todavía no existía Tijuana, Monterrey, Tigres, Tigrillos, Saltillo, que creo que tenía otro nombre, pero Saltillo, Ciudad Victoria, Tampico y Santos. Ese torneo corto empezó Santos de visita en Saltillo, un sábado, y por la cercanía pues fui al juego. Los saltillenses, que no tienen cultura de primera división, bueno, y que no tenían, pero sí equipos, su cercanía con Monterrey. De hecho hay muchos saltillenses o que le van a Tigres o que le van a Monterrey. Pero donde quiero llegar, fui yo en calidad de aficionado al estadio, y estaba lleno en Saltillo, y de repente veo subir por las escaleras a Mauro Camoranesi, vestido de civil, cuando yo lo hacía perteneciente al grupo, al plantel. Me levanto, le hago una seña porque estaba bastante abortado, y le digo, pues aquí nos hacemos canchita, y le hago lugar. Se siente, le pregunto, ¿qué pasó? ¿Por qué no estás? Y me dice, es que al profe no le gusta que yo no sé, me dice que yo no sé marcar. Esa fue su respuesta. Resulta que ese jugador fue campeón del mundo. Con Italia. Sí. Entonces aquí me digo, a ver, ¿quién andaba mal? El técnico. ¿Alfredo Tena, con respecto a él, o el jugador porque no sabía marcar? ¿A dónde quiero llegar? Las vicisitudes, las virtudes y los errores y los conceptos que alguien pueda tener sobre lo que sea, pero que estamos concretándonos a fútbol, ese es perfectible, puede ser equivocado, y hoy tenemos que decir, en el aspecto Mauro Camoranesi, Alfredo Tena estaba equivocado, ¿verdad? Sí. No sé si coincidas. Totalmente. Bueno, con respecto, ese 1-1. No dicho por nosotros, los hechos. Pues por lo menos lo que yo te confieso que me tocó a mí, o sea, no fue público, ni ahí lo entrevisté. Yo le dije, Mauro, ¿por qué no estás en el campo? Dijo, no, el profe no le gusta mi estilo de juego porque yo no sé marcar. Es lo que me dice como defecto. Y obviamente no jugó ese torneo. Inmediatamente se fue. Concluyo. Hay variables o hay coincidencias maravillosas como también incómodas. Afortunadamente, Alfredo Tena y su plantel quedaron campeones con respecto al hecho de haber despreciado a un jugador que con el tiempo, obviamente él tuvo que haber modificado algunas cosas, con el tiempo fue campeón del mundo. Y de titular, no nomás ahí de... Sí, no de banca, no de reserva. Otros lo presumen que a lo mejor ni jugaron ni un minuto. Sí, pero fueron campeones. Hábleme, señor Juan Gómez Junco, de la escuela que es y sigue siendo Fútbol al Día. He tenido la oportunidad de entrevistar a personas que están dentro de Multimedios, que ya no pertenecen a la empresa de Multimedios, pero que de alguna u otra manera... A ver, Rubica, ¿están dentro de Multimedios o no están? Sí, he entrevistado a personas que sí están dentro de Multimedios. Son compañeros de usted, Okay. como Ray Carrillo, como Jacqueline Lares, ex compañeros que ya no pertenecen a Multimedios, como Eduardo Til, como Maribel Rangel, a quienes les mando un saludo. Y todos ellos, por lo menos, tienen una referencia del señor Juan Gómez Junco. Primero lo agradezco. Es que mira, iba a ser muy fácil la respuesta. Yo lo iba a decir si se prestaba, pero tú lo dijiste.
A mí me tendió la mano Raúl Sugasti. ¿Estamos? Él me abrió las puertas del periodismo. Entonces eso para mí fue un ejemplo y me dije, yo tengo que hacer lo mismo de alguna o de otra forma. No como instructor, ni como Mentor. Ni como mentor, ándale, qué bueno. Andaba buscando esa palabra. No, simplemente ir dejando una estela de bien. Y a todos los he tratado bien, nos hemos ido enriqueciendo. Hoy me toca a mí aprender de ellos o seguir aprendiendo. Entonces, eso es un ganar-ganar en la vida. Y para mí ha sido muy rico haber establecido ese lazo de unidad, de proactividad, de respeto, etcétera. Mismo señor Pimentel lo comentaba el día que tuvimos el gusto de conocernos. Sí. Que ha tenido la oportunidad de él de coincidir laboralmente con usted y se expresa maravillosamente de usted por las referencias que tiene, por los datos que tiene, por la memoria que tiene y por todos los conceptos que sabe y que tiene. Mira, hay 3 cosas que en cuanto nos citamos, preparé yo mentalmente alguna cosa y te lanzo una de ellas. Hay 3 elementos humanos, obviamente humanos, que contribuyen o que ayudan a la efectividad de la acción. Son conocimientos, capacidad y deseo. Son 3 elementos que deben estar reunidos y deben darse a su máxima expresión cada uno para tener éxito en lo que se realiza. ¿A qué me refiero? Conocer de qué se trata el asunto, sea de teología, sea de política, sea de cibernética, sea de lo que sea, de fútbol. Tener la capacidad para desarrollar eso y también tener el deseo de llevarlo a cabo. Y esas 3 cosas conjugadas, bien conjugadas, por naturaleza llevan al éxito. Esas 3 cosas, conocimiento, capacidad y deseo, involucra o envuelve la definición muy esquemática de un hábito de efectividad. Poniéndolos a la par o al servicio de lo que se hace, esos 3 elementos llevan al éxito. No un éxito perenne y rotundo, sino simplemente van mostrando eficiencia o efectividad, como cada quien quiera mencionarlo. Coincido totalmente con usted y con esos 3 conceptos. Por ejemplo, mira, en alguna ocasión, Dígame. un grupo de damas, 4 o 5, y luego se juntaron más. Oye, hace como 15 años de esto, no fue reciente. Querían acceder a la televisión comentando fútbol. Muy bien. La cité aquí precisamente para tener un espacio abierto. A su oficina. A la oficina. Con medio desayuno ahí involucrado. Y se trataba de yo indagar de cada una de ellas qué tanto conocían. Primero el conocimiento. El deseo ya sabía, o sea, conocimiento y capacidad de deseo. El deseo ya me lo habían manifestado, de que querían serlo. La capacidad no, pero el conocimiento tampoco. Y sí hay que empezar con el conocimiento. Les puse un examen escrito. Los 4 minutos empezaron a decir, no, esto está muy difícil. Y la pregunta era, voy a decir que elemental, pero elemental para mí. ¿Cómo se determina un fuera de juego, por ejemplo? Hablando de fútbol. Y pues no sabían. Entonces me pude dar cuenta que no tenían conocimientos. Y ahí las invité que ellas por su cuenta conocieran del tema. Y así sucesivamente. En cada área hay que conocer y dominar el tema. Perfecto. Porque no basta con tener solo una de las 3, sino hay que las tener 3 juntas. la conjugación de estas 3. Por ejemplo, la capacidad de hablar, la capacidad de dominar un escenario, de refutar, de sostener una idea. Eso no lo da la escuela, por ejemplo. Eso no lo da la escuela. A mí me han criticado y les doy la razón de que yo, ¿por qué soy periodista si no estudié comunicación? Pues honestamente no lo necesité, estudiar específicamente comunicación.
Ahí lo voy a interrumpir y le voy a decir que para mí, además de ser un ejemplo y una referencia, es un ejemplo porque yo también no estudié comunicación, no estudié periodismo y gracias a Dios o a la vida tengo la fortuna de estar charlando con la máxima referencia deportiva en la comarca lagunera sin tener un estudio de comunicación, de periodismo, y gracias a Dios he logrado otras cosas. Ok, muy bien, te felicito. Gracias. Hábleme un poquito de este cambio generacional en los medios de comunicación. ¿A qué voy con esto? A que antes usted veía la televisión y veía el programa de Fútbol al Día, la mesa de debate, conformada por, a lo mejor en su momento, usted, Ray Muñoz, José Juan Vázquez, distintas personalidades que han desfilado por esa escuela a la que llamo Fútbol al Día. Hoy, Fútbol al Día se transmite vía streaming, me atrevería a decirlo, vía Facebook, y cualquiera en el mundo puede verlo. Y se siente identificado con el hecho de ver a Juan Gómez Junco en Fútbol al Día a las 2 de la tarde. Se lo digo personalmente, que he tenido que estar en otros lados por trabajo, pero si tengo la oportunidad de ver la transmisión de Facebook, la veo porque me siento como si estuviera viendo el programa en mi casa. Muy amable. Martes y jueves no estoy. Es parte del cambio generacional y cambio organizacional. Es mucha responsabilidad. ¿De quién? ¿De los que estamos o de los que nos vamos o de los que se quedan o de qué? ¿O de todos? Yo creo que de todos. De todos. De hecho, sí hay ese grado de conciencia en todos. En David de la Garza específicamente, de que lo que Fútbol al Día ha hecho a lo largo de la historia en multimedios, junto con multimedios, su tecnología, su infraestructura, sus espacios, su capital humano, todo eso tenemos que saber conservarlo y seguir proyectándolo. Hoy, todas las ventajas tecnológicas nos llevan hacia allá. Esto que estamos haciendo aquí tú y yo es una de ellas, ¿verdad? Como una ventaja tecnológica. A lo mejor la palabra ventaja no es la más adecuada. Porque hay que saberla usar y aprovecharla. Tenerla, formarla y comprarla y usarla, sí, exactamente. Ahora, le voy a hacer una pregunta complicada. Viene. Espero que me ayude. Si te la voy a regresar. Espero que me ayude a formularla. ¿Usted ha visto los 6 campeonatos del Santos, que son 96, 2001, 2008, 2012, 2015 y 2018? Sí. ¿Usted ha visto los 6? Yo posiblemente le puedo hablar de los que yo vi, que es desde 2008 para acá, de los que tengo uso de razón y conciencia. Y recuerdo. ¿Cuál de esos 6 no es el mejor, sino cuál jugaba mejor para Juan Gómez Junco? Mira, no te lo voy a responder, porque lo que te voy a responder es, ¿cuál año cumples mejor año tú? Ninguno, todos. Todos, así igual, el campeonato es la excelsitud de nuestro fútbol o del fútbol mundial. Entonces, todos han tenido su riqueza, su grado de dificultad, su belleza, su seguridad, su preponderancia. No se ha perdido aquí en casa. O sea, son cosas maravillosas que el Santos ha sabido formar. Yo creía que el famoso 5-0 en un partido de final, nada más el Santos lo iba a tener o a meterle 5 goles al rival. Pues ahora Toluca lo sufrió por parte de Pachuca, al menos en uno de los juegos. Contestando, todos los cumpleaños son maravillosos, entonces no tenemos por qué limitarnos. Obviamente han tenido sus matices, sus expectaciones. Probablemente la gente gozó mucho aquel contra Cruz Azul porque se ganó de visita, aquí no se ganó, se empató. Haber derrocado en el misma liguilla a Tigres y a Monterrey, eso fue maravilloso. El primero, porque fue el primero, y no sabíamos la comunidad a qué se sabía ser campeón. Esas son de las cosas también que hay que saber apreciar. Lo nuevo, ¿a qué sabe? Entonces, no es que quiera mostrarme renuente con tu pregunta, sino simplemente todos son maravillosos. Y estoy seguro que la gente los ha sabido gozar,
de diferente manera, pero con la misma intensidad. No es la respuesta que buscaba, pero sí la que esperaba. Y creo que estuvo mucho mejor la respuesta, porque en efecto, ninguno de mis cumpleaños ha sido mejor o peor, ¿no? Todos han sido... O sea, es el cumpleaños y punto. Sí. Si te llevan 3 regalos o 14 o no te regalan, eso ya es otra cosa. Desgraciadamente nos podemos quedar en la materia y no en el espíritu. Y todos son importantes. Sí, ¿Pudiera hablarme de los mejores extranjeros que le ha tocado ver jugar en Santos Laguna? pues van a salir como 40. Van a Dos, salir tres como- con los que se no, tenga que es que quedar. regresamos al concepto. ¿Qué es mejor? Es que aquí es cosa de gustos, de comparecencia, de apreciación, de identificación con la población. En fin. No quiero limitar a nadie, a ninguno, porque sería hasta injusta mi respuesta y parcial o coartada. Limitada, más que cortada, limitada. Estamos hablando de extranjeros. No podemos olvidar a Juan Flores, por ejemplo. Como tampoco podemos olvidar en su buen momento, desgraciadamente, a Brian Lozano. Y aquí ya recorrimos Una brecha muy grande. 30 años, sí. Entonces, ahí cada año, cada 2 años surge una figura diferente de extranjeros. Oye, que el Pony Ruiz es mejor que... A ver, ayúdame. Que Cristian Benítez. Ándale, qué bueno. Pero para algunos sí, para otros no. Es que volvemos a la apreciación. Ambos aportaron situaciones significativas al Club Santos y al fútbol mexicano. Entonces no podemos hacer un 1 y un 2. Prefiero quedarme, te dije 40 al principio, con 30, 35, cerca de 40, y saberlos recrear, saberlos volver a gozar. Y para eso están los recuerdos, ¿no? Sí, para eso está la memoria y el recuerdo, pero también la intención de hacerlo. Podemos discutir, oye, no, que Benítez era mejor que esto, pero si cada quien muestra su faceta agradable. Hable un poquito, brincando a la siguiente pregunta, a lo mejor no tiene que ver tanto con el tema. ¿Cree que el aficionado al deporte, el aficionado mexicano al deporte, somos un poco ingratos o injustos con los demás deportes porque nos enfocamos tanto en el fútbol que dejamos de lado otras disciplinas las cuales nos han dejado grandes deportistas y grandes joyas? Probablemente sí, pero volvemos a la cuestión de gustos. O sea, porque por un lado hemos tenido campeones de boxeo, a Lorena Ochoa, a Ana Gabriela Guevara, a Fernando Valenzuela, a muchos deportistas y muchas disciplinas que nos han dado muchísimo. A Rosario Espinosa en taekwondo, ahorita son los que me vienen a la memoria. Pero ¿sí cree usted que somos un poquito ingratos? Porque el fútbol a lo mejor nos ha dado, sí, la medalla olímpica, sí, campeonatos juveniles, pero de ahí en más, y lo acabamos de ver en el reciente mundial, no logramos pasar de la misma fase, cada vez es más larga la distancia entre el equipo o la selección y el aficionado. ¿Cómo lo ve usted? quiero recaer repitiendo, sin ser ni tonto ni aburrido. Es cuestión de gustos y de preferencias. ¿Por qué al mundo el globo terráqueo le atrae tanto el fútbol, siendo que de alguna manera el fútbol es aburrido? Pongo un ejemplo, los dos partidos, Arabia contra Argentina y Marruecos contra España, son aburridos por las tácticas defensivas de uno de ellos. En un caso Arabia y en otro caso Marruecos. Que de eso se debe ocupar la FIFA, pero probablemente no se ocupe mucho porque se da cuenta que el fútbol como está, traicionero, tramposo, que lo que primero buscan es no jugar en determinados momentos, eso les sigue dando éxito. Ver el inmenso colorido de la humanidad, de los habitantes del globo terráqueo en los mundiales, en este mundial que lo tenemos todavía presente, eso es maravilloso. Ningún otro deporte te lo dan.
te lo da. O sea, ¿el atletismo lo provoca? Pues no, así de manera masiva, no. ¿El béisbol lo provoca? Tampoco. ¿El fútbol americano lo da? El box, los deportes individuales poco ocasionan eso. En cambio, el deporte masivo, que es el fútbol mundial, sí lo da. ¿Por qué? Sinceramente yo no sé. Ahí estamos metidos. Y ahí vemos a Marruecos dentro de los 8 mejores equipos de todo el mundo. Así es. Porque así es el Mundial. Hoy Marruecos está en los cuartos de final de la Copa del Mundo de Qatar. Es una magia del fútbol. Y eso es la esencia que nos mantiene a nosotros, ¿no? Eso es lo que nos hace creer todavía en el fútbol, a pesar de tantas cosas que lo rodean, que a lo mejor lo ensucian, me atrevería a decir. Pero al ver la victoria de Marruecos sobre una potencia y sobre una campeona del mundo, al menos a nivel personal, nos hacen creer todavía en el fútbol. En ese caso concreto, y casualmente, mientras tú llegabas, estaba preparando un artículo que se publicará pronto, en 2 o 3 días. Yo quiero sugerir, alguna vez lo hice, desde el año 88, cambios al fútbol. Yo cambiaría el fuera de juego. Probablemente se manifieste, o sea, ¿cómo? Que el fuera de juego se marque nada más dentro del área rival o del área del equipo que está defendiendo, junto con sus corredores de área, es decir... Pero perdón que lo interrumpa, ¿fuera de juego de todo el cuerpo, de una sola parte del cuerpo? Ya esa es una minúscula del detalle. ¿En qué espacio de terreno se va a marcar fuera de juego? Se me ocurre que nada más sea en el área rival, es decir, yo ofensivo tengo 80% del campo para andar sin estarme cuidando si atrás de mí hay 2 o no. Okay. ¿Por qué? Marruecos así le jugó con cierta proximidad de gol, pero para mí fue aburridísimo el juego. Obviamente hay que saber apreciar la estrategia defensiva. Muy bien, estrategia defensiva, y ahí me voy a detener. Voy a irme a 3 juegos, a 3 deportes. El básquetbol, en su momento, no recuerdo cuándo, puso un castigo al equipo ofensivo. ¿Cuál castigo o cuál requisito? Que tienes, creo que 24 segundos para tirar a canasta. Si no tiras a canasta, te quito la pelota. Y pasa la posesión al otro equipo. Así es, pasa la posesión. El fútbol americano de por sí se llama, una de las acciones, 1º y 10. Avanzas 10 yardas y tienes derecho a seguir. Si no las avanzas, te quito la pelota. El fútbol no. El béisbol, que para mi sorpresa, a ver cómo les va. Ahora... Hay reloj. Eso para mí es una tontería, créeme. No, ahora van a nivel del cuadro, entre primera y segunda va a poder haber 2 jugadores defensivos y entre segunda y tercera otros 2. Es decir, las formaciones defensivas hacia la derecha o a la izquierda que han funcionado para ahogar al bateador, se va a aplicar. A ver cómo les va. Tengo mis dudas, pero creo que va a haber más hits. Sí. Por consecuencia va a haber más espacios abiertos. Sí, más campo libre para poner la pelota. Para ponerla. Voy a hacer un paréntesis dentro del paréntesis. Y aquí a lo mejor ellos mismos se están coartando sus mismos principios, me refiero a las grandes ligas, porque si quieren que los juegos duren menos tiempo, por cansancio, pues ahora van a durar más, porque hay más opción de envasarse. Pero va a haber más espectáculo. Eso creemos. Pero bueno. Entonces, el fútbol necesita adecuarse a lo que estos 3 deportes, no sé, el hockey sobre hielo, lo desconozco, ha establecido. Pero ellos hacen cambios para generar espectáculo. Y el fútbol, no. Voy a citar... ¿Qué los detiene? Primero no sé qué los detiene. Pero sí me inclino a que ellos dicen, a ver, ¿vieron toda la convergencia de terrícolas que vinieron a Doha o a cualquier lugar donde haya habido mundial? Sí, no necesito modificarle mi producto. Y en parte tendrían razón la FIFA. No modifiques tu producto, pero sí modifícale algo que los jugadores puedan hacer con más facilidad para recrearnos, o sea, volvernos a crear más en ofensividad. Voy a, cambiando un poquito, o bueno, retomando un tema anterior, voy a citar una frase que le dijo Cristian Martinoli
a una persona muy especial para usted, que es Roberto Gómez Junco, A ver. y la cito textualmente: el amor que le tiene el aficionado mexicano al fútbol es igual o proporcionalmente al desconocimiento que tiene del juego. A ver, otra vez repito. El amor que se le tiene. El amor que el aficionado mexicano le tiene al fútbol es igualmente proporcional al desconocimiento que tiene del juego. Trato de entenderla, pero bueno. Si quieres que te diga que los asistentes al mundial de cada país. O un partido local, trasládelo a cualquier Bueno, ok, correcto, tienes razón. Sí, estoy consciente, o sea, el jugador, o sea, puedo preguntar, a ver, dime por qué hay fuera de juego, ¿dónde está especificado? No, pues porque está adelantado. ¿Pero por qué? Así es, o sea, ¿cuál es la base? Sí, comparto la idea. Se desconoce el punto neurálgico, se desconoce el punto exacto, pero también el fútbol, no me acuerdo quién lo dijo, o sea, el fútbol es tan sencillo que no necesitamos complicarlo. Yo creo que el fuera de juego, específicamente, lo hemos venido complicando. Tan es así que ahora se requieren hasta una situaciones mano, virtuales. el ojo de tigre y demás herramientas tecnológicas de las que ya hablábamos. Sí, que con mi propuesta que acabo de decirte, amplía el campo, no marques fuera de lugar, sino nada más hasta el límite del área grande del equipo que defiende. Entonces, hay un contragolpe de un equipo. Yo, Chucky Lozano, acá me quedo 20 metros adentro del campo del rival. ¿Qué provoca? Que dos defensas lo estén marcando. O por lo menos están pendientes de él. A lo mejor eso nos lleva a tener que jugar 12 contra 12. Ahí sí también habría que hacer otra modificación. Poner un hombre más de campo. Sí, porque se va a ampliar el campo. Sí. O si se reduce a 10 contra 10, imagínate qué interesante pudiera ser. También. Más también espectacular por lo menos. Sí, Obviamente habría que, eso rompe con el esquema tradicional con el cual hemos porque se rompería el medio campo, nacido y ya vivido. habría muchos pelotazos. O muchas jugadas en corto también. Sí. Muchas jugadas de 2-3 jugadas y estás en el área Así contraria. es. Regresándome un poquito al tema de los medios de comunicación. Bien. ¿Cómo ve el señor Gómez Junco el periodismo regio hacia el periodismo lagunero, específicamente multimedios, y del periodismo lagunero? Específicamente multimedios. Específicamente multimedios. Y luego, ¿cuál es tu segunda opción? O sea, ¿cómo lo ve? O sea, tanto de allá para acá como de aquí para allá. Mira, nuestros hermanos separados, a los cuales así les digo, Porque usted es un ferviente defensor tanto del equipo, a pesar de que no le va al Santos Laguna, de que no es partidario del Santos Laguna, pero usted en distintas ocasiones lo ha defendido, con argumentos, con números y con hechos. es que volvemos al patrimonio emocional, pero voy con ellos. Ellos, debido a su auge, en alguna ocasión donde entramos en discusiones acaloradas, yo les dije, si ustedes, los dos equipos juntos, no habían calificado en los 10 primeros torneos cortos y Santos ya había sido campeón 2 veces, eso les duele mucho. Y ellos se creen los dueños del fútbol del año 2000 para acá, o del 2008. ¿A dónde quiero llegar? Ellos sí viven y externan su patrimonio de Tigres y Rayados, el que sea. Y lo comprendo, nada más que llega un momento dado que ellos se encierran tanto que no creen y no tienen la capacidad de ver el éxito fuera de Nuevo León. Y eso es muy malo. Te cuento una anécdota que me tocó, que me metieron a intervenir. La semifinal de Tigres y Santos aquí, aquella que se perdía 2-0 y se empató a 2 con los 2 goles de Peralta. La anécdota de Maribel que platicábamos el otro día. A ver, esa,
De que Maribel le comentó a usted y que usted le dijo, tranquila, 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 y se dio. Ese tiene otra connotación estadística, que con gusto te la comparto ahorita al rato. Santos elimina a Tigres, y Jordi Benítez, compañero que ya no está en Multimedios, pero en su narración... Su lechita y a dormir. Dice su lechita y a dormir. Fue un domingo o sábado de ese juego, no sé, bueno, sábado o domingo. A los 2-3 días me habla una autoridad importante de Multimedios, todavía vivía don Roberto Hernández Jr., hay que subrayar eso, y me avisa que están muy molestos en Multimedios Monterrey por esa frase, que don Roberto está muy molesto con esa persona, Jordi Benítez, que piensan despedirlo en ese tono. Dije, a ver, espérame. ¿Ustedes le van a Monterrey, a Tigres o le van a Multimedios? No, pues a Multimedios. Jordi Benítez también le va a Multimedios, entonces... ¿Y le va a la América? Además, entonces, ¿ustedes creen que nada más ustedes existen? Es que la gente de acá de Tigres está muy molesta. Pues que se siga molestando, que acepten sus situaciones precarias cuando las tienen. Aquí en La Laguna, que nosotros somos Multimedios, con el mismo nombre y apellido paterno y materno que ustedes, hay otro equipo. Y vamos a decir, si ustedes se identifican con Tigres y Monterrey, pues aquí Multimedios de aquí se identifica con Santos. ¿Por qué no podemos tener el mismo derecho que ustedes se creen? Creo que medio lo convencí. Es decir, no te adueñes de algo que no es tuyo, pero tampoco niegues que tu medio hermano, por eso les digo yo, nuestros hermanos separados, pueda gozar del equipo que radica aquí. Que no te encierres en lo tuyo. Abre tu esquema intelectual, que todo el mundo puede gozar a ser campeón. En fin, entonces en ese momento sí sé que me comprendieron, pero siguen sin admitirlo. ¿Y seguirán? Y creo que seguirán, así es, creo que seguirán. Pero es parte de una incultura, es parte de una incultura. ¿Por qué el otro no puede tener éxito? A ver, ¿por qué no? Pues sí, ¿no? El éxito puede conseguirlo cualquiera, ¿no? Y a pesar de ser una cadena hermana, pues no es una cadena hermana. Son la misma cadena. Son los dueños. Sí. O sea, los dueños, corporativamente hablando, tienen su sede en Monterrey. Nosotros somos una sucursal. Que eso sí lo entendemos organizacionalmente. Pero al llegar a puntos ríspidos como es el fútbol, Monterrey, Tigres, Santos, ahí entonces hay choque. Porque hay pertenencia. Y aquí podemos regresar, Yair, al patrimonio emocional. O sea, no me trastoques, no me muevas, no me modifiques el patrimonio que significa Santos, en el cual Multimedios Laguna está inmerso, se promueve, son socios, por ejemplo, en la transmisión de radio, y así sucesivamente en cualquier otro campo donde Santos y la sociedad intervenga, ahí va a estar de alguna forma en Multimedios y cualquier otro medio de comunicación, ¿sí? No quiero hacerlo exclusivo de Multimedios, pero sí hay que saber respetar la propiedad de la región, y ellos no lo han sabido. Se siguen creyendo que son los únicos. Bueno. De hecho, les da mucho coraje eso. Sí, no. Por eso me atrevo a preguntarle a usted. Me consta otra cosa, un periodista de Monterrey no pudo creer, se asombró y hasta mandó gente al darse cuenta, oye, en el estadio, en TCM, hay elevador. ¿Cómo? Cuando ellos están acostumbrados, todavía no existía el BBVA, todavía no existía. Entonces yo creo que a raíz de ahí nació, tengo mis sospechas. Entonces, ¿cómo que hay un elevador adentro del estadio? Pues sí, como hay en los hoteles, en los hospitales, en cualquier otro edificio. Es decir, fue un concepto tonto, muy tonto, como significa un elevador,
que no podían aplicárselo a un estadio de fútbol. Y lo decían con desprecio. ¿Cómo que en Torreón tienen un elevador en el estadio? Pues sí, es parte de una modernidad del estadio. Y que en un estadio de ellos no tienen todavía, ¿eh? No, bueno, ya el BBVA así. El BBVA, por eso digo, en un estadio de ellos dos no hay elevador. Ah, ya no te entiendo, a ver otra En vez. el universitario no hay elevador. En uno de esos dos, no, claro. Antes sí que hay escaleras. Dicho por usted. Y cayéndose. Dicho por usted. A duras penas hay escaleras. Sí, me ha tocado ir a ese estadio. Hasta arriba te ha tocado ir, de Sí. cualquiera de los lados. Sí, En medio, sí. es un... No, y para ir al baño es... No le platico ya, Así es. pero es sin comentarios. Cambiando un poquito ya radicalmente de tema y ya acercándonos a la parte final de la charla. Con tanto año de trayectoria, usted ha visto a pasar a cualquier cantidad de jugadores y de entrenadores y directivos también. ¿Qué le recomendaría Juan Gómez Junco al jugador actual de fútbol que viene a jugar a La Laguna? Pero el que ya está o el que va a venir. Al que va a venir. ¿O qué le tendría que aprender a aquellos jugadores de antaño como Lupe Rubio, como Apud, como aquellos jugadores gitanos, me atrevería a decirles, que de ahí nació, yo me atrevería a decir que de ahí nació el mote de guerreros? Mira, mencionaste a Apud y me diste pie a responderte con el ejemplo Apud. Un día vine a cenar aquí y el mesero que me conocía de nombre Enrique, ya no está aquí, me dice: oiga Juan, acaba de llegar el nuevo refuerzo del Santos y está aquí hospedado. Le acabo de llevar la cena a su habitación. Me dijo, no sé el apellido, pero está medio raro el apellido, está medio raro. Total, él me dio el tip, un mesero. Y yo vine aquí a cenar. Pregunto en la administración y me dicen, sí, efectivamente, está el señor Antonio Apuda, en nombre del Club Santos, y bla, bla, bla. ¿Qué año fue? ¿90 y qué? Pues 92. Tomo yo, o sea, no había celulares, a eso quiero llegar. Hablo al periódico La Opinión y le digo a Julián Parra, que es era el jefe de la sección deportiva en ese momento. Oye, Julián, estoy aquí en el Hotel Calvete, me informan, no lo vi y adrede no lo busqué en su habitación, el señor Antonio Apude viene como refuerzo de Santos. Muy bien, con eso bastó. En primera plana, al día siguiente sale una nota corta pero amplia. El nuevo refuerzo de Santos es el argentino Antonio Apud, que está hospedado aquí en la localidad. Eso molestó mucho al Santos. Cuando yo, te reitero, y tú, por lo que veo, ya estás incursionando en el periodismo de investigación, yo vine a cenar. Sí, usted no vino a... La conocencia, el trato con el mesero y la... Volvemos a las coincidencias. Ándale, qué bueno que empezamos a cerrar el círculo. Y él generosamente me dijo. Entonces eso molestó mucho al Santos porque querían darle la exclusiva al siglo. Entonces aquí vienen las competencias. El Club Santos se inconforma con las autoridades de multimedios aquí para decir por qué habíamos sacado esa nota. El director general de aquella época indaga de dónde salió. Resulta que soy yo el causante, que sí lo fui. Pues me pasó esto y nosotros nos dedicamos a buscar información. En mi caso ni la busqué. ¿Se dio? Natural. Al día siguiente vine, ahora sí ya con intención de dar con el susodicho, y lo veo solo desayunando y el mismo mesero que estaba otra vez me dice, es él. Antonio pues me dijo, estás hablando tú que le dé, tu pregunta o planteamiento es que le dé un consejo a los que están o van a venir.
Antonio Puz me dijo, estaba sentado en aquella mesa, viendo la calle Juárez. Dijo, qué bonito está esto. De él brotó. Es decir, mucho depende con qué actitud venga. Y llegues. Y llegue, y se establezca. Y aporte. Fútbol. Son un sinnúmero de coincidencias positivas, obviamente, estratégicas, pero positivas, que hacen que el jugador se sienta a gusto. Hoy Fernando Gorrerán quiere largarse de la Laguna, que se vaya. Va a ser un fracaso para Santos si no lo vende bien. Porque es benéfico para las tres partes. Se supone. Para el equipo que se va, para él en lo personal Sí. y para el Club Santos. O sea, Apud no se había dado cuenta qué región era esta y estoy seguro que a mí me lo externó. Qué bonito está esto. Punto. Es decir, mucho depende de la actitud. Jugadores, pues Jared vino sin ser lagunero y se quedó aquí, por mencionar a uno. Y se hizo leyenda. Exactamente. Entonces, depende de la actitud del jugador. Recuerdo Jesús Molina, campeón con Santos. Y con otros equipos. Bueno, pero quiero ver, 2-3 días después del desfile, me confesó, porque lo busqué para alguna cosa, dijo, oye, yo no conocía a Gómez Palacio. Se maravilló del... Miguel Alemán. No solamente eso, de que el canal llevara agua y en esa abundancia. ¿Cómo? O sea, no, sabía que había un río empedrado, pero nada más. Por lo tanto, concluyendo, el jugador extranjero, si quiere, se puede adaptar a nuestras incomodidades. Entiendo que no es Guadalajara, no es Toluca. No es Monterrey. Pues es que Monterrey es feo también. Ah, bueno. No. Tiene sus lados positivos, pero Monterrey es feo el 70%. Te lo digo con conocimiento de causa. No te preocupes por eso. Okay. Un consejo que le dé Juan Gómez Junco. Entonces, es que tu pregunta original era Sí. consejo a los jugadores que van a venir. Que sepan adaptarse a lo que viene. Si no les gusta, bueno, entonces que hagan su modus para irse a otro lado, proyectando sus ingresos deseos, sí. y sus ingresos económicos, a los cuales obviamente tienen derecho. Hoy Gorrerán a mí ya me desencantó. Dios que te bendiga. Un consejo que le dé Juan Gómez Junco al aficionado del Santos Laguna. Que lo siga entendiendo con su situación tripartita de manejo de negocio, que no es fácil comprenderlo. Hay que agradecer a la institución que sostiene al equipo, que hoy Orlegui ha sabido mantener el vuelito económico y de Autosustentable. Así es. Bueno, tuvo que cambiar a eso. Se fue dando cuenta poco a poco. Por eso Y compra encontrar jugadores. modelo, Por eso al Santos le interesa vender bien a Gorrerán. Eso sí lo entiendo. Nada más que si el jugador no se presta tanto o no hace lo necesario para ello, pues ahí va a haber complicaciones. Me tomo el atrevimiento de decir que del único equipo que es partidario, Juan Gómez Junco, cambiando totalmente de tema, es de los Dodgers y del béisbol. Y de los Vaqueros de Dallas Y también. de los Vaqueros de Sí. Dallas. Son de los únicos equipos de los que es De los cuales sí partidario profeso que les voy a ellos. el Sí. señor Juan Gómez Junco. Sí. Del Santos no, porque como estoy metido en este medio local, nacional, Tiene que ser parcial. eso me lo propuse desde que me di cuenta que podía ser periodista. Y no me ha resultado mal. No me ha resultado mal. Es decir, mucha gente, algunos directivos. Alberto Canedo, en una ocasión en un desayuno me dijo, Juan, estamos nosotros convencidos que tú eres enemigo de Santos. Dije, no, Alberto. A ver, he detectado algunas anomalías en Santos. Sí, las he dicho, sí. He tenido razón, sí. Eso no es ser enemigo. Pero bueno, sí, siempre lo que pellizca incomoda, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y hoy con las redes sociales abundan los pellizcos, ¿eh? Ah, no. Pellizcos y más cosas. Bueno, yo lo voy a dejar ahí en pellizcos. En pellizcos. Ya por último, señor Gómez Junco,
¿Cómo le ¿Por qué gustaría? no te gusta hablarme de tú? ¿No te atreves? Ya para terminar el programa. Bueno. No se va a atrever. Le voy a hacer la última de tú. Ándale pues. Pero que te salga de forma natural. Ok, con todo respeto, ¿eh? O sea, no, es que el respeto no se pierde con el tú o con el usted. Pero Ok. bueno, te entiendo, ¿eh? Eso sí te entiendo y te lo agradezco. ¿Cómo te gustaría ser recordado? ¿Y qué te falta por hacer? Me gustaría ser recordado como alguien que hizo algo diferente en el campo del fútbol lagunero. Así. Este individuo aportó algo. Para bien o para mal, pero aportó algo. ¿Y qué te falta por hacer? Probablemente culminar. Pero ya la culminación ya no depende de una sola persona, sino de los medios y la forma en cómo uno se sigue moviendo. Se sigue moviendo en este medio. Señor, te agradezco. Eso, ya ves qué le costaba. Te agradezco bastante. Ya pude, ¿verdad? Poco a poco. Te O sea, agradezco. ¿tú me veías muy distante o qué? Totalmente. ¿Pero por qué? Porque ya le había platicado. Yo soy, a la fecha, seguidor de Fútbol al Día. Usted es uno de mis ídolos. Es una de las máximas referencias del deporte, si no es que la máxima referencia del deporte en la comarca lagunera. Por eso le debo cierto respeto. Y aparte, es educación que viene de mi familia, de mis papás. Muy bien, ahí sí me detengo y te comprendo. Y te lo Y agradezco. por eso no es que le lleve la contraria. No, yo sé que no es contrario. Pero- es simplemente un estilo. Es un respeto que le tengo. Muy amable. Le agradezco, te agradezco porque cumpliste el sueño de un niño que creció viéndote y que un día... Ese dijo, niño eres tú. Ese niño soy yo y que un día dijo, yo quiero ser como él. ¿Qué edad tenías cuando pasó por tu cabeza esa semejante atrocidad? Pues yo creo a lo mucho 14 años. Ah, entonces ya no tan niño. Ya no era, no ya tan niño. tenía uso, por eso le digo, ya tenía uso de conciencia, pero me gustaba esta imparcialidad, perdón, que tenía usted y este no populismo que tenía usted, porque era muy fácil irse por la otra vertiente y usted Sí. tomó el camino difícil, entre comillas, y le ha dado resultado el día de hoy. ¿Sabes qué? ¿Qué creo? Me puedo equivocar, que me dio cierta ventaja. Debido al éxito del Santos, subrayado, debido a ellos, entiéndase campeonatos, los musicales que a mí se me ocurrió hacer y tenía compañeros, un buen editor, etcétera, hacerlos, esos simbraban la emoción del televidente. No, simbran, Bueno, simbran. Muy bien, qué bueno que lo actualizas. simbran, Y eso es patrimonio. emocional. Y eso aparecía en nuestro programa. Eso es maravilloso. Pero es cuestión de tener una idea, las imágenes de éxito, las virtudes del camarógrafo, las cualidades y capacidades y deseo, vuelvo a conocimiento, capacidad, deseo y deseo del editor y conjuntar un producto. O sea, no hay como un musical, no hay como la música hecha fútbol o el fútbol hecho música que penetre en el alma, en el corazón. El corazón están las emociones, los sentimientos del seguidor de tal o cual equipo. Eso es maravilloso. Y creo que nosotros supimos encauzarlo. También en las malas la hicimos, o sea, cuando Santos necesitaba salvarse, también había musicales. No tristes, sino sí de... Sigue latiendo. Ándale, sigue latiendo, exactamente. Y demás temas. Señor, En fin. señor Gómez Junco, para terminar, en la Barba Deportiva tenemos una dinámica y es que todos los invitados que han estado me han firmado el balón. ¿El blanco o el amarillo? ¿Qué onda? El amarillo. Toca aquel. Entonces, le pido por favor que culminemos con esto, Donde sea, donde usted quiera, donde hay espacio. donde haya espacio. Ok. Le voy a pedir otra firma acá, pero esa va a ser en esta. Uf, Y esta va a ser dedicada.
Ahí quedó. ¿Aquí también? Sí, esto si quiere, bueno. Si quiere la hacemos fuera de cuadro esa. Ah, como quieras. Ya para terminar el Como tú programa. quieras. Señor, le agradezco bastante la oportunidad. Muy amable. Él fue el señor Juan Gómez Junco. Yo les digo a ustedes, sueñen, luchen por sus sueños, trabajen sobre todo, porque es una combinación de estos 3 elementos que mencionó. Conocimientos, capacidad y deseo. Junto con ellos sí se requiere la oportunidad. Y A la mí- coincidencia. Sí, a mí esa oportunidad y coincidencia la brindó este lugar. Héctor Con- Pimentel. No, me voy a referir a mi oportunidad con Raúl Sugasti Reyes. Héctor Pimentel fue para Para mí. contactarnos, a ti y a mí. Ajá. Así es. Entonces, se los dice alguien. A ver, no, reubícame. Podrá estar fuera de contexto. Nos conocimos el miércoles pasado. El miércoles tú y yo, pasado. Aquí. Tú tenías cita con Héctor. Yo tenía cita con el señor Héctor Pimentel para hablar de otro tema Ok. totalmente. Y ahí. Yo le dije y me tomé el atrevimiento de decirle al señor Pimentel, Oye, preséntamelo. ¿me pudiera presentar con el señor Juan Gómez Junco? Y me dice, claro que sí. Tú te pudiste haber presentado solo, ¿eh? Es un pequeño consejo que te doy. Rompe esa barrera, no sé si sea miedo o respeto, pero rómpela. Tú acércate a quien quiera mientras no lo insultes, mientras no lo agredas. A quien quieras. Al Papa, a López Obrador, al que quieras. Se O lo sea, agradezco. el respeto y el guardar una distancia cordial es válido. Pero bueno, lo hiciste de esa manera y te voy medio entendiendo, pero tú pudiste haberme abordado por ti mismo. Qué bueno que Héctor facilitó la Me encauzó. situación. Sí. Entonces, para eso es este programa. Crean en sus sueños, trabajen para ellos. Esta es una prueba de que todo se puede lograr con trabajo, con esfuerzo y con talento. Muy bien. Él fue el señor Juan Gómez Junco. Yo Gracias. soy Jair González. Y nos vemos en la próxima. No a la misma hora, pero sí en el mismo canal, en La Barba Deportiva. Gracias. Gracias, señor Gómez Junco. Gracias a ti.